Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo en este video de la serie de Tránsitos Planetarios 2021. Mi nombre es Hermes Sandoval, este es su canal de astrología y tarot de Hermes Trimagister. Espero que les guste este video. Voy a hablar de la segunda quincena del mes de mayo y la luna llena en Sagitario, que va a tener lugar en el grado 5 de ese signo y que va a ser muy importante porque va a ser parte del eclipse, de la temporada de eclipses. Es el que se abre en la temporada de eclipses este 26 de mayo. Y bueno, vamos a hablar ahorita de eso en un momento. Hay varios aspectos en lo que es esta segunda mitad de mayo, que la verdad ha sido un mes demasiado dinámico, muy convulso, muchos sucesos a nivel mundial, a nivel global. Tenemos todavía mucho tema de esto de la pandemia, el virus, pero en unas realidades como muy distintas, como en unas realidades vistas quizás de una manera dual, de una manera diferente a lo que fue todo el 2020. Y ahorita, bueno, voy a comenzar a hablar de eso. Principalmente es, bueno, ya se nos termina el mes Tauro, este 20 de mayo que ingresa el Sol en Géminis, y prácticamente fue un paso de mes Tauro muy veloz. He platicado en otras ocasiones que a veces los meses de elementos fijos, de signos fijos, como lo son Tauro, Leo, Escorpio o Acuario. Bueno, yo creo que Acuario no tanto, porque es un signo muy revolucionado. Son meses en que nos parecen como si las cosas estuvieran muy fijas por mucho tiempo, como si duraran bastante, pero este mes Tauro definitivamente no lo fue. Y sobre todo por los aspectos que hubo dentro de la luna llena en Escorpio, donde, bueno, prácticamente estuvo en oposición a Urano, y los planetas también en Tauro en conjunción a Urano. Y Urano sabemos que es un dinamizador de movimiento, un dinamizador de tiempo. Es precisamente el tiempo, el universo, es el cosmos. Urano es lo innovador, lo que ya no puede esperar más, irrumpe de una manera bastante dramática, quizás muy fuerte, y ha sido un mes Tauro que se nos pasó volando. Y la verdad es que, bueno, estoy hablando de la segunda mitad del mes de mayo. ¿Qué nos falta ya realmente para llegar a la mitad del año? Ya vamos hacia el sexto mes del año. Esto ha sido totalmente veloz, muy veloz, a rayo de luz. Entonces, pues se nos fue rápidamente el mes Tauro, y en esta segunda quincena pues ya se vienen. Y desde el mes Tauro ya hemos tenido muchos aspectos muy de Géminis, ¿no? La comunicación, la información, los correos, todo esto, ¿no? Del manejo de la información, la parte educativa, con todos los aspectos en Géminis que hemos estado viendo, como en Argentina, a causa de los contagios, los chicos de las escuelas los tuvieron que regresar nuevamente a clases. El tema en México también educativo, que nos trae todavía con esto de las vacunas, y que no han planificado más que muy pocas provincias, pocos estados, el retorno a las clases presenciales. Y una de las cosas que es Géminis son las clases, son la educación temprana, el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Y esta etapa, digamos, va a ser muy dinámica, esta etapa geminiana, pero con unos, digamos, con unos aspectos muy distintos, porque se concentra un poco más ya de energía mutable. Y hace semanas lo que teníamos era mucha energía fija, energía de Acuario y Tauro, y todavía va a estar ahí porque Saturno va a seguir cuadrando con Urano en Tauro. Saturno en Acuario con Urano en Tauro. Esta cuadratura pues va a estar muy activa, y todavía con esta retrogradación, que el 23 de mayo comienza de la retrogradación de Saturno, va a ser su segunda cuadratura a partir, es decir, perfecta en el mismo grado con Urano dentro de su retrogradación, y cuando se vuelve a poner directo otra vez. Y esto nos trae pues muchos sucesos, obviamente, y parte del próximo año también vamos a tener parte de la cuadratura de Saturno-Urano, que es digamos, la parte Urano en Saturno en Acuario, es la revisión, sobre todo cuando esté retrógrado, de los temas de la libertad, revisión de los temas de la colectividad organizada, del ideal de la sociedad, del ideal de la libertad, de la igualdad, etcétera. Va a pasar mucho a revisión cuando esté todo esto.
en retrogradación. Recuerden que la retrogradación es un efecto aparente visto desde la Tierra, es decir, un planeta realmente nunca está en retrogradación, nunca se echa hacia atrás. El planeta visto desde la Tierra hay un efecto óptico que no se alcanza a visualizar bien y pareciera que el planeta va hacia atrás. Y eso, digamos, en energía traducida o de una manera, cómo nos afecta o cómo influye en nosotros, pues prácticamente en un proceso o un momento de reflexión, de recodificación, reorganización, todo aquello que pasa a un plano más interiorizado, a reflexionar mucho sobre todo eso. Y Saturno en su retrogradación por Acuario nos va a traer como la reflexión sobre nuestra libertad, sobre temas de los derechos y todo este tipo de cosas, las reglamentaciones, las legislaciones, sobre todo a nivel mundano. Y a nivel personal, pues más que nada también la responsabilidad que tenemos con nuestras amistades nos va a traer, quizás dentro de la retrogradación de Saturno, algunas amistades o personas que estuvieron con nosotros hace tiempo y vuelven nuevamente a nuestra vida, ¿no? Porque recordemos que Saturno en la mitología griega es Cronos y representa el tiempo, el paso del tiempo. Y Acuario, el signo de las amistades, bueno, el tiempo regresa a algunas amistades o regresa. Y bueno, de que en realidad yo sí lo estoy viviendo, sí lo estoy viviendo y estoy viendo cómo viejas personas que hace ya muchos años no tenía relación con ellos, es decir, no había una relación en común por algunos temas, pues nuevamente volvimos a juntar temas y es algo que hemos estado viendo y que la mayoría va a estar viendo. Mercurio atraviesa en la zona de sombra en estos días y el día final de mes se va a poner retrógrado, va a ser su segunda retrogradación en este año. Y recuerden que la retrogradación de Mercurio va a ser en signos de aire, muy diferente a lo que tuvimos 2 años anteriores, que las retrogradaciones fueron en signos de agua y siempre venía toda esta cuestión emocional, pensar con las emociones, pensar con los sentimientos y no con la lógica ni la razón. Y en esta etapa va a ser muy distinto porque aquí va a pasar a revisión los temas más que nada mercurianos que están relacionados con la comunicación, la información, el lenguaje, los correos electrónicos, los mensajes de texto, las aplicaciones. Va a estar tremendo, va a estar tremendísima la retrogradación de Mercurio en Géminis, porque además de eso, Mercurio también representa a los comerciantes, representa a los jóvenes, a los chicos, representa a los hermanos. Mercurio representa también a los empleados de burocracia y todo aquello que tiene que dinamizar algo. Entonces Mercurio ahorita atraviesa la zona de sombra. Mercurio va a regresar desde el grado 26 aproximadamente hasta el grado 14 o 16, no recuerdo bien, no puse la anotación. Y un periodo de sombra es un momento en el que muchas veces por la astrología tradicional nos comentan o nos dicen pues que no es un buen momento como para firmar acuerdos, firmar contratos, todo este tipo de cosas. Y sobre todo revisar lo que son las letras pequeñas. Mercurio tiene que ver con nuestros procesos cognitivos, la realidad que nosotros vemos, la realidad, cómo la clasificamos, cómo la procesamos con nuestra mente y que nos dan alguna enseñanza y se vuelve parte de nuestro conocimiento práctico de la vida, como el saber simplemente cómo conecto esto a un teléfono. Es algo, un conocimiento práctico, es un enchufe que, por cierto, recordé una vez que fui a Argentina, no traía un adaptador porque allá creo que tenían 3 clavijas estos conectores y bueno, estuve por ahí teniendo dificultad hasta que conseguí uno, ¿verdad? Porque creo que tenían 2 y uno redondo, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que hasta estas cosas cambian, ¿no? Esta realidad, las realidades cambian. Y eso es lo que nos va a traer este Mercurio retrógrado con la realidad. Va a ser un periodo también de tensión nerviosa, de mucho dinamismo y sobre todo de noticias, información, fake news a la orden del día, que ya le estamos viendo, pero vamos a ver todavía más. Ahorita les digo por qué, por los aspectos que vienen. También se viene lo que es aparte de Saturno retrógrado, Plutón también va a comenzar a retrogradar. Bueno, Plutón ya se encuentra retrógrado, más bien, ya está retrógrado y eso ya lo expliqué en el video anterior de la quincena pasada. Y Plutón, recuerden que es ese
esa fuerza poderosa interna del cómo sobrevivimos, cómo podemos darnos cuenta de las estructuras de vida que sostenemos muchas veces ya no son reales, y Plutón nos hace darnos cuenta de esa realidad a través de algo dramático, a través de algún suceso que nos ponga a prueba y podamos resurgir. Plutón en Capricornio, eso es. Capricornio son las estructuras materiales sobre las que nos sostenemos, a diferencia de Cáncer, que son las estructuras internas, las estructuras emocionales que nos sostienen. Bueno, Plutón en Capricornio son esas estructuras materiales que nos sostienen, y vemos hoy en día que ya están cambiando muchísimo. Capricornio bien podría representar todo lo que es el orden, las instituciones, y esto del virus y todo lo que está sucediendo a nivel tecnológico está cambiando muchas realidades, y a partir de eso, o sea, Plutón está diciendo, momento, es que ya tiene esto, lo tengo que destruir, ya es otra realidad y hay que hacer algo mejor. Como les digo, todavía está muy activa. Pasando a otro aspecto, está muy activa la cuadratura entre Saturno y Urano. Y recuerden que Saturno también representa muchas veces las cosas del pasado, lo viejo. Saturno también es un gran maestro que nos enseña la realidad a través de lecciones duras cuando no hemos sido responsables. Y esta cuadratura con Urano pues representa lo innovador, la ruptura del status quo, todo aquello que está establecido de un molde y que Urano dice, esto ya no sirve, hay que hacer las cosas diferente. Entonces es una lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que es la estructura social, la estructura real, y lo que debería ser, digamos, lo ideal. Urano en Tauro está exigiendo como soluciones rápidas, soluciones prácticas y sobre todo tangibles, porque está en un signo de tierra que es materializar. Y Saturno en Acuario es ver la manera en cómo podemos arreglar esto, de qué manera podemos arreglar estos problemas, cómo lo legislamos, porque Acuario es un laboratorio de grandes ideas y ahí Saturno les da ese orden. Así que estamos viendo muy activa esta cuadratura, y un ejemplo de ello es lo que ha estado sucediendo en Colombia, como esta cuadratura tiene un papel que desempeña, mostrándonos cómo, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque, para resarcir la deuda del país o el dinero en las arcas, el gasto público, recurrió simple y sencillamente a lo que sería las medidas tecnócratas, ¿no? Que bien podría ser representado por Saturno, y las viejas maneras, que es siempre la misma medida. ¿Cuál? Aumentar los impuestos a la población. Obviamente esto provocó un descontento muy enorme en Colombia, un descontento enorme, y hubo protestas, la gente salió a la calle. ¿Por qué? Porque ya la solución no debe ser eso. Incluso cometieron el error de hasta querer grabar con impuestos las energías renovables, que es algo muy uraniano, es lo innovador, las energías limpias. Grabarlas cuando debería ser lo contrario, es decir, aprovechar las energías renovables y ver de otra manera cómo generar el gasto público de los contribuyentes, pero recurrieron a la vieja estrategia de aumentar y aumentar y aumentar, cosa que en toda América Latina, en la mayoría de los países latinoamericanos se hace demasiado. Y esto pues vino a generar un descontento, y obviamente ya viendo la carta natal de Colombia, porque la estuve analizando, incluso en Instagram hice una transmisión especial en donde expliqué también que Neptuno está en el medio cielo, transitando justamente en el medio cielo de Colombia, está en posición partil, es decir, exacta, y esto es un aspecto que prende, que comienza, que inicia. ¿Y qué es lo que ha iniciado? Pues obviamente lo que representa Neptuno en Piscis, los enemigos ocultos, los que quieren disolver el poder ejecutivo, porque el medio cielo, por ejemplo, en el caso de Colombia, y en el caso de cualquier carta de un país, el medio cielo es el poder ejecutivo. La casa 9 es el poder judicial, donde se ejecutan las leyes. Y el poder legislativo vendría siendo la casa 11. Entonces ese Neptuno en el puro inicio de la casa 10, en la cúspide, está ahí precisamente como despertando a lo que también representa Neptuno, la intromisión de grupos de populistas, comunistas, socialistas, idealistas, porque eso es, digamos, algo muy de Neptuno, a diferencia de Saturno, que representa a los empresarios, a los hombres de negocios, etcétera.
bueno, Neptuno está precisamente ahí, y que es lo que a nivel astrológico podría decirnos, bueno, disolver al Poder Ejecutivo, restarle poder, escondernos detrás del telón, atacar al gobierno establecido, etcétera, etcétera. Y aún así dieron vuelta atrás Iván Duque a la reforma hacendaria que estaba proponiendo, y aún así los disturbios no han terminado, ¿verdad? Sigue todavía ahí, lo cual nos está indicando este Neptuno en Piscis en la carta del cielo natal de Colombia. Pues ahí está dando mucho este aspecto, ¿verdad? Perdón, es que ahí algo se había puesto. Muy bien, otro efecto también que tuvimos de la luna llena en Escorpio y que estamos viendo hoy en día es sobre el tema, venimos de esa lunación y nos ha estado mostrando la realidad de lo que son las criptomonedas, la realidad de lo que son la economía digital, y cada vez es más común ver en internet, ver en tus redes sociales sobre las plataformas como Bitso, del Bitcoin, y eToro, como dicen en Estados Unidos en inglés, también que el Ethereum, todo esto, y también sobre lo que fue Tesla, que dijo que se podía pagar los automóviles Tesla de la compañía de Elon Musk con Bitcoin. Entonces, lo cual está pasando a formar ya parte de una economía, y es lo que hablaba en la luna llena de Escorpio hace tiempo, y venimos con esos efectos también. Entonces, y precisamente voy hacia otro punto, por eso lo menciono, para ver esto. Y regresando a la cuadratura, pues va a seguir muy activa, ¿no? La de Saturno-Urano. La luna llena en Escorpio, pues ya vimos los efectos, todo esto, las monedas, la bolsa, etcétera, y cómo cada vez se está volviendo más común la economía digitalizada, la economía que no está sujeta precisamente a las regulaciones bancarias. Eso es algo que también la luna nueva en Tauro nos trajo, es decir, cómo generar ingresos de otra manera, y sobre todo que ahí esa conjunción de la luna nueva en Tauro se dio Sol, la luna y Lilith en el grado 21 de esa luna nueva en Tauro de hace varios días, y bueno, Lilith representa la rebeldía. Entonces la rebeldía en cuanto a hacer el dinero de otra manera y no de la manera tradicional como los bancos, etcétera. Así que bueno, ¿qué vendría siendo esto? La parte que no se ve, la parte oculta que podría ser el tema de las criptomonedas y todo esto de la economía digitalizada. Júpiter en Piscis. Bueno, ya en estos días, el día 13 de mayo, Júpiter ingresó en el signo de Piscis. Y Júpiter en Piscis está prácticamente en un momento en el que podría decirles, viene a calmar las aguas. Mayo va a seguir siendo un mes muy, muy convulso, muy encendedor. Bueno, aunque no haya energía de fuego, un mes muy intenso. Pero en el mes de junio es cuando vamos a empezar a notar ya los primeros efectos de este trailer que nos trae Júpiter en Piscis. Porque Júpiter en Piscis es buscar más que nada la pacificación, el conectar con el ideario humano, sobre todo a nivel emocional, a un nivel colectivo. Y Júpiter lo que hace es expandir, engrandece todo lo que toca a su paso por todos los lugares que transita. Siempre da ese efecto de una burbuja que crece, y precisamente va a estar solamente 2 grados, alrededor de 2 grados y algo en su trayecto por Piscis, y en el mes de julio pues ya Júpiter nuevamente vuelve a retrogradar y se regresa a Acuario. Como les dije, es un efecto óptico. Y entonces Júpiter en Piscis nos va a traer como ese remanso de calma, esa amalgama que va a curar todas las heridas que hemos tenido a nivel mundial, con el tema del virus, la pandemia, cómo hizo caer la economía, cómo muchos empresarios quebraron, tuvieron que cerrar sus negocios, gente desempleada en muchas partes del mundo. Todo esto de las ayudas del Estado, etcétera, que yo creo que van a volver a seguir con este tipo de paquetes de ayudas, porque, bueno, Júpiter en Piscis es como tratar también de aliviar, de ayudar a los desvalidos, ayudar a aquellos que se quedaron sin nada, aquellos que están ocultos, aquellos que no alcanzamos a ver o a distinguir en su dolor. Y Júpiter en Piscis los va a mostrar, y bueno, yo lo que sí desearía es que este Júpiter en Piscis logre pacificar, o haga ese efecto de que se logre una pacificación
en la terrible matanza que está sucediendo en el conflicto palestino-israelí, una matanza de niños, que bueno, siempre es la población que sale perdiendo, precisamente los habitantes, ¿verdad? Siempre que hay un conflicto son los que salen perdiendo. Así que este Júpiter en Piscis nos va a traer muchas noticias de cómo vamos a vivir el 2022 y que va a ser un año en el que, por el tema de las vacunas y todo esto, va a ser como un regreso a cierta normalidad, ¿no? Y ya nos está dando mucho de qué hablar. Júpiter representa, digamos, a los medios de comunicación a una gran escala, la prensa a gran escala, y ya estamos viendo como un doble mundo, una dualidad, una realidad distinta en este mundo, como si estuviéramos en dos mundos paralelos, porque por ejemplo en Estados Unidos ya han anunciado que ya no va a ser necesario el uso del cubrebocas, la mascarilla, el barbijo, y se va a poder volver a una normalidad. Vemos por ejemplo en el caso de Argentina que no es así, sino lo contrario. Vemos el caso de Europa, que todavía hay restricciones en muchos países. El caso de México, donde ya algunos estados están volviendo a un nivel de contingencia menor y un poco más, y algunos a clases presenciales. Entonces es como si estuviésemos viviendo en dos mundos alternos, ¿no? Pero estamos en el mismo planeta. Y esto nos va a traer también esta entrada de Júpiter en Piscis, ¿no? Como un alivio, un remanso de atisbo, un remanso de luz, un atisbo de esperanza. Muy bien, otro aspecto que vamos a tener es la cuadratura Mercurio con Neptuno. Aquí es una cuadratura que suele ser difícil, porque cuando Neptuno es un solvente muy potente. Neptuno más bien disuelve las cosas, es como que confunde a veces, y más cuando es en un aspecto de cuadratura, porque cuando digamos es en un trígono, las cosas fluyen a un nivel muy espiritual, muy inspirador, etcétera, pero en un momento de cuadratura es un momento en que nos podemos sentir confundidos, porque Neptuno idealiza las cosas, es aquello que debemos sacrificar, debemos de compadecer, etcétera, ser solidarios. Pero Mercurio se basa más que nada en la lógica, en los procesos cognitivos, en lo que podemos ver y razonar con lógica o con las matemáticas, las ciencias exactas. Y Neptuno no pide eso. Neptuno pide, hay que entender más allá de la lógica y la razón, que las cosas no funcionan nada más así. Hay un porqué muy profundo, un porqué muy universal que no todos pueden comprender. Y Mercurio nos va a dar, porque aparte de eso va a estar en retrogradación, lo cual va a hacer que esta cuadratura dure más tiempo y puede traer sobre todo una comunicación muy confusa a nivel personal, con las personas que interactuamos, y a nivel global nos va a traer una serie de fake news, declaraciones, gente que va a decir cosas de manera inconsciente y se van a mostrar realidades o verdades. Nos vamos a dar cuenta, sobre todo en el mundo de la política y todo este tipo de cosas, cómo personajes van a perder el hilo y no se van a dar cuenta que dijeron una tontada o que dijeron algo que no tenían que sacar a la luz, y eso nos va a traer como muy entretenidos, ¿no? Y nos va a decir, pero Dios, pero ¿por qué dijo eso? Ya se descubrió. ¿Por qué? Porque eso disuelve precisamente el razonamiento lógico y nos podemos perder. Mucha gente se pierde de esa manera, ¿no? Así que esta cuadratura pues va a durar algunas semanas. De hecho ya la tenemos. Y en su retrogradación vuelve a hacer otra cuadratura, y cuando esté directo Mercurio vuelve a hacer otra cuadratura. Entonces va a ser algo pesado. También el planeta Venus va a tener cuadratura con Neptuno, y aquí bueno, Venus representa más que nada las relaciones, los vínculos, digamos, afectivos de nuestras relaciones a manera de comunicación. Entonces esto nos va a confundir también en términos de relaciones con otras personas, de la manera en que hablamos, la manera en que decimos las cosas. Y también una cuadratura Neptuno con Venus tiende mucho a idealizar las cosas. Así que vamos a estar escuchando las personas que no estén bien equilibradas, o que por ejemplo no practican mucho la meditación, o lo que es
digamos, esta manera estoica de reflexionar, de mantenerse estoico, de mantenerse tranquilo ante un momento turbio, ante un momento muy convulso, pues va a traer eso, como expresar muchas veces tonterías muy idealistas o muy utópicas, muy ensoñadoras, y esto va a dejar más que mal parados a muchos personajes. Cada quien, les digo, revise en sus países cómo va a ser, qué personajes van a salir con estos aspectos, ya lo verán, ya lo verán. Muy bien, Venus toca también el nodo norte, y el nodo norte tiene que ver en Géminis, tiene que ver con una evolución hacia nuevas experiencias de lo que estamos viviendo en materia de información, y todo esto, más que nada la información práctica que tenemos a la mano es, pues, simplemente la información de las redes sociales, de las noticias a través de las plataformas. Eso es, digamos, la información práctica que estamos recibiendo, y es también el uso de las plataformas para la educación que muchos chicos están utilizando con la educación a distancia. Tenemos también la cuadratura entre Marte y Quirón. Recuerden que, bueno, ambos son guerreros. Marte es el dios de la guerra, Quirón es el sanador herido, que también fue un guerrero de la mitología griega. Y bueno, esta cuadratura nos viene a traer como una herida en el sentido de que tengo que defender mis estructuras internas, tengo que defender aquello por lo que yo siento, yo lucho, y tengo que motivarme, porque además de eso no hay energía de fuego en estos momentos, salvo que empiece la luna llena. Este va a ser un momento de fuego, ¿verdad? La luna llena en Sagitario. Entonces aquí la cuadratura Marte-Quirón nos está diciendo, tengo que luchar por mantener mis estructuras internas, no acobardarme y mantenerme firme, porque también Marte en Cáncer no da lo mejor de sí. El planeta prácticamente ahí está en caída, se le llama en caída, ¿verdad? Está como en la casa del enemigo, podría decirse. Entonces el planeta muchas veces está en la casa del enemigo. ¿Qué significa? Tener que pasar desapercibido, sobre todo para el signo de Aries. Escorpio no tanto, porque Escorpio fluye de una manera distinta, porque es energía de agua. Lo digo porque también Marte es regente de Escorpio. Y también esta cuadratura nos puede traer esa dificultad muchas veces en poder decir o afirmar quién eres. Como les digo, Marte pasa desapercibido por Cáncer, que es su signo en caída, pero también puede darse otra situación, que Marte en Cáncer puede volverse ese submarino que está lleno de armamento y que lo tiene oculto y que lo va a encender para atacar en un momento en el que esté totalmente herido, en el que esté completamente lastimado. Y eso puede, y ya lo vimos que es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, me remito otra vez a la carta natal de Colombia. Colombia tiene ascendente en Cáncer y tienen Marte en Cáncer, Marte natal en Cáncer. Entonces esto está activando todavía más como el enemigo en casa, ¿verdad? Es decir, tienen el gobierno, que es la casa 10, tiene el enemigo en casa. Así que esto también puede darse en otros países, ¿no? Muy bien. Entonces va a ser un mes Géminis muy dinámico. Esta segunda mitad de mayo, súper dinámico, con todo el manejo de información. Y con la retrogradación de Mercurio, recuerden, hay que estar muy atentos a toda la firma de contratos, a cómo enviamos la información. Muchas veces también lo que va a suceder con esto es también que puede haber artefactos que se descompongan, ¿no? Sobre todo aquellos que tengan que ver con la comunicación. Ya verán que va a haber fallas en las redes sociales o en plataformas, en la telefonía, etcétera y más, porque bueno, Neptuno está haciendo es como disuelve todo esto de la comunicación. Muy bien, otro aspecto muy importante, que iniciando el mes de Géminis va a entrar donde está el Sol, va a estar haciendo cuadratura con Júpiter, y una cuadratura Sol-Júpiter, Júpiter va a estar en Piscis, está en su casa, el Sol va a estar en Géminis, y bueno, esta cuadratura nos puede traer un exceso quizás un exceso de ego, un exceso de ese alter ego, ¿verdad? Ese exceso de, digamos, de personalidad, porque bueno, el Sol en Géminis, conciencia de que quiero hablar, necesito hablar, y Júpiter en Piscis, muy bien, hablemos, pero esto podría ser, ¿de qué cosas tan ideales quieres hablar? Háblame de cosas realmente importantes que
ayuden a todos, que afecte a todos de una manera positiva. Y el alter ego es como es, bueno, voy a hablar cosas a lo grande, cosas tremendas, cosas importantes. Ese es el sentimiento que se puede tener, ese es, como digamos, ese ego que podemos creer, ¿verdad? De que lo que decimos es realmente importante, sin importar lo que otros digan. ¿Okay? Saturno, bueno, retrógrado el 23 de mayo, ya lo había comentado. Saturno retrógrado tiene que ver con la reflexión acerca de nuestras responsabilidades. Y nuestras tareas son grandes lecciones de vida. Y en Acuario es nuestra responsabilidad social, ¿cuál es? O nuestra responsabilidad con las amistades. Aquí puede haber un momento sobre todo en el que, creo que, como dicen en Colombia, la embarré. O como decimos en México, lo arruiné, la regué más bien. Pero sería más bien lo arruiné esta situación con mi amiga, mi amigo, y creo que hay que arreglarlo, ¿no? Hay que recapacitar y responsabilizarme de aquello que hice, de aquello que dije, en términos de alguna amistad o amistades, o con algunos grupos con los que se ejerce alguna acción, alguna convivencia, grupos colectivos como los clubes, organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces este Saturno va a estar pues del 23 de mayo hasta el 10 de octubre. Siempre los planetas lentos tardan mucho en su retrogradación, pero son momentos en que nos ayudan a reflexionar mucho. Las cosas no significa que se detienen, no se detienen, no pasa eso. Es un momento en el que nos sentimos que quizás algunas cosas están detenidas, pero nos están diciendo que hay que reflexionar temas muy serios, y sobre todo si se trata de Saturno. Venus, cuadratura Neptuno, ya lo hablé. Esta cuadratura pues prácticamente es idealizar mucho. También una cuadratura Venus-Neptuno nos trae los temas de pareja o temas de idealizar a un amor, este tipo de cosas, así que bueno. Y después vienen grandes desilusiones, así que tengan cuidado con eso. Muy bien, entonces estos son los aspectos y ahora voy a pasar al tema de la luna llena en Sagitario, que vendría siendo este primer eclipse que se abre en las temporadas, en esta temporada. Y este eclipse nos va a traer más que nada términos, va a ser un eclipse en signos mutables. El Sol en Géminis, la Luna en Sagitario es un signo mutable. Inmutables son aquellos signos que después de los signos fijos que le dan continuidad a algo para mantenerlo, los signos mutables cumplen la función de adaptar el cambio hacia otras cosas. Y díganme, si no hay cambios en estos años, en estos tiempos, más bien desde este año pasado a grandes cambios a nivel social, colectivo, personal, etcétera, todo nos ha cambiado la vida. Entonces este signo va a ser, esta lunación, este eclipse, va a ser de luna llena y tiene que ver con temas de emociones, tiene que ver con temas de nuestros sentimientos, aquello que tiene que ver con ideales, con fe y con creencias. También el contacto con gente del extranjero. La luna en Sagitario siempre es una luna que le gusta ser libre, le gusta ver más allá de las cosas. Es una luna que busca la libertad sobre todo, sin apegarse a lo demás y ser completamente libre. Y el Sol en Géminis es un sol con conciencia, es un momento de conciencia sobre nuestros vínculos, más que nada cercanos. Los vínculos, curioso, ¿no? Como los vínculos cercanos, como nuestros hermanos, los parientes, vecinos, tíos, etcétera, cuñados. Y la luna en Sagitario es como ir más allá de ese vínculo. Entonces aquí se da ese punto de equilibrio entre lo que tengo allá lejano o lo que tengo aquí cercano y lo que creo a corto plazo y lo que creo en un nivel de conciencia más elevado o en un nivel, digamos, de fe y creencias. Es un sistema de creencias. Acá en Sagitario se explica lo que son el sistema de creencias que nosotros fuimos formando quizás desde niños, que nos dimos de manera práctica y lo convertimos como en una verdad absoluta o quizás elevada, acá en lo que es en el eje Géminis-Sagitario. Y bueno, ahorita voy a pasar a la gráfica para poder explicarla, que nos va a traer esta tremenda lunación, ya para finalizar estos aspectos sobre la lunación y el eclipse total de luna en Sagitario. Y bueno amigos, ahora nos pasamos a la gráfica de la lunación en Sagitario, que vendría a ser este eclipse lunar, este eclipse de luna llena en el signo de Sagitario, como les digo. Aquí podemos apreciar más que nada un aspecto muy notorio en lo que es esta lunación.
en un eje mutable que es Géminis-Sagitario. Bueno, ya expliqué lo que es mutable, es decir, adaptarnos a una nueva realidad. Y una luna llena siempre es un momento de culminación. Pero cuando viene un eclipse, esta culminación puede verse un poco opacada, es decir, estamos con un poco de incertidumbre. Las cosas no pueden no ser muy claras. Y de las particularidades, recuerden que siempre lo que es el sol es nuestra identidad intrínseca, nuestra identidad interior, nuestra conciencia, y la luna es la forma en que percibimos el mundo, la forma en que nosotros a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos vemos el mundo. Entonces el mundo lo vemos con gran fe, con gran esperanza, porque es el signo de Sagitario, y acá nuestra conciencia está en Géminis, que es más que nada el conocimiento de las cosas en nuestro entorno cercano. Y acá la parte emocional nos dice, pues bueno, cuál es entonces el punto de equilibrio entre lo cercano y lo lejano, o lo que creo y lo que no creo. Y principalmente otro punto muy importante es que este eclipse se da muy cerca de los nodos, a 6 grados prácticamente, 6 grados de distancia, el sol a un lado del nodo norte, conciencia de que tenemos que evolucionar hacia una manera más práctica de hacer las cosas y de procesar la información de una manera más adecuada. Y acá la luna podemos ver cerca del nodo sur, es decir, aquellas viejas creencias acerca de quiénes somos, hacia dónde vas, etcétera. Abandonar muchos planes también que teníamos en mente, cómo superarnos y adaptarlos a una nueva situación que estamos viviendo. Ahora, algo muy importante es que se da disculpen si se ve ahí un poco alterada la imagen, cuando me acerco a la pantalla se pone un poco más clara. Aquí vemos este aspecto de T cuadrada. Una T cuadrada siempre es un aspecto tenso, es un aspecto en el que nos dinamiza, nos pone en situaciones de prueba que pueden ser difíciles. Pero aquí la buena noticia es que, bueno, el Sol y la Luna pues son planetas que funcionan de una manera vital, de una manera equilibrada. ¿Por qué? Porque, bueno, el Sol-Luna es la energía masculina y la energía femenina. Es una función, digamos, de la dualidad universal. Así que estos se encuentran en un punto de equilibrio. Y el planeta focal, el que, digamos, recibe esta oposición y las cuadraturas, es acá este amigo, Júpiter, el gran benefactor, que está en el grado, casi en el grado 1 de Piscis, y va a ser el que reciba estos aspectos. Por lo tanto, todo ese proceso de información cognitiva, todos esos procesos que atravesamos para poder llegar a un aprendizaje práctico, y todo aquello a lo que aspiramos o necesitamos de un mundo mejor, de unas creencias superiores, digamos que, bueno, pueden ser alcanzadas siempre y cuando sean para un beneficio en pos de la humanidad, para un beneficio no solo para uno. Y esto creo que ya se los venía diciendo antes, porque otros aspectos lo daban en otras transmisiones, perdón, en otros videos. Entonces Júpiter aquí puede ser, digamos, como de pacificador de entre estos dos. Sobre todo es un eje de las creencias, es el eje en donde se da mucho también la guerra entre las ideologías y todo este tipo de cosas. Ya lo vimos cuando los nodos transitaron hace 18 años también en estos signos, que fue también los años en que se dieron la guerra entre Occidente y el Islam, cuando fue lo de las Torres Gemelas y todo eso, que se desató una guerra ideológica. Ahora, el dispositor de esta lunación pues va a ser Júpiter, que está acá en Piscis, en su signo de regencia. Entonces va a ser, digamos, un momento de esta lunación en que debemos abandonar viejas creencias, adaptarlas a unas nuevas en pos de un ideario humano colectivo, siempre con la conciencia de que tenemos al alcance de la mano toda la información para evolucionar y lograr que eso sea posible. Otro actor también que tenemos por acá es Mercurio, este pequeñín que es el responsable de nuestros procesos mentales, nuestra comunicación, y va a estar en conjunción con Venus y en una cuadratura a Neptuno. Y este es un aspecto, como les comentaba, es un aspecto fuerte, porque este amigo puede diluir Neptuno, puede disolver esos procesos mentales que traemos y confundirnos un poco. Así que vamos a tener una lunación bastante activa. Vamos a ver qué nos trae en el mundo también del poder judicial, porque la casa 9, como les digo, bueno, Sagitario representa la casa 9. Esta es una carta
de ese día, que la saqué para mi localidad. Pero la casa 9 es la que le corresponde a Sagitario, entonces es la casa de también las exportaciones, los tratos comerciales en el extranjero, y esto nos va a venir también a traer una realidad en cuanto a los temas comerciales a gran escala, que bueno, ya cada vez se están dinamizando de una manera más tecnológica. Así que bueno, esta es la carta de la lunación, espero les haya gustado. Y bueno, ya habiendo visto la carta del cielo del día del eclipse, bueno, espero haya quedado un poco más claro. Me gusta explicar con las gráficas porque a veces podemos relacionar un poco más. La astrología es un compendio de símbolos, es un conjunto de imágenes simbólicas que cuando conocemos el significado nos puede enseñar muchísimo, y es ahí donde el astrólogo tiene que sacar esas dotes de artista, esas dotes de razonamiento para poder procesar la información a través de decodificar esos símbolos y esos aspectos que son las cuadraturas, los trígonos, las conjunciones, etc. Y bueno, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Poder interpretarles a ustedes qué está sucediendo en el cielo, pero más que nada es una tarea en la que nos ayuda mucho a poder implementar todos estos procesos de una manera más, digamos, a nivel mundano o a nivel personal, poder procesarlo de una manera no espiritual, pero sí quizás holística. Es decir, poder integrar el conocimiento del cosmos, porque ahí está y hay que aprovecharlo. Y la astrología es un arte milenario, es una ciencia milenaria que puede no ser lógica, no es una ciencia lógica, pero es más que nada una ciencia simbólica, sobre todo. Así que nos detallan muchísimos aspectos, y la gran mayoría, y si, bueno, hoy hasta nuestros días la astrología ha retomado un gran auge de información, y la gente, bueno, ya lo toma cada vez más, y esa es una de las grandes verdades que vamos a estar viviendo, y sobre todo con Júpiter en Acuario ha ayudado a expandir más todos estos conocimientos de la astrología para que la gente los procese y los integre a una evolución más personal y espiritual, pero de otra manera muy distinta. Y eso es precisamente el trabajo del astrólogo, el poder descifrar todo esto y mostrar la maravilla que nos tiene el cielo, la maravilla que nos da para poder nosotros procesar y poder, digamos, hacer nuestros planes también día a día. También sirve mucho para eso. En la antigüedad, para eso se utilizaba la astrología. Los gobernantes utilizaban a los sabios, a los astrólogos, astrónomos, para saber qué se le podía venir al pueblo y sobre todo para tomar decisiones. Ahí están las historias de Ronald Reagan, que él tenía su astrólogo de cabecera para tomar sus decisiones importantes a nivel mundial, y bueno, ya ven, ha sido uno de los presidentes que han salido para el pueblo de los Estados Unidos como uno de los mejores calificados, ¿no? Muy bien, pues ya terminando, solamente me queda decir que vamos a tener un trígono fabuloso entre el Sol en Géminis este fin de mes, y bueno, ya lo hablaré en la próxima transmisión para el mes de junio, en el próximo video. Va a tener un trígono con Saturno, y esto es fabuloso. Sol-Saturno se llevan bien en este trígono, en el cual, bueno, pues procesamiento de información, responsabilidad sobre lo que decimos, responsabilidad sobre lo que hacemos con otras personas, y sobre todo las amistades y los grupos. Y otro aspecto también que, bueno, ya a fin de mes, este 30 de mayo, Mercurio retrógrado, platiqué de ello, va a ser desde el 30 de mayo al 22 de junio, así que vamos a tener 3 largas semanas de Mercurio retrógrado, pero con todo esto que tenemos tan dinámico en el mes Géminis, se nos va a pasar así. Si el mes Tauro, que pudo haberse, normalmente se nos va como un poco más fijo, un poco más lento, no fue así. Así que este mes Géminis dudo que vaya a ser algo tranquilo. Ok, y bueno, Mercurio se regresa hasta el grado 16, y de ahí hasta el mes de julio ya pasará hasta al signo de Cáncer. Así que bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Yo sé que estuvo un poco largo, pero bueno, a veces cuando hay tantos aspectos hay que explicar y tratar de detallar lo más posible para poder dar un oriente de qué se nos viene. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Hay más videos que ustedes pueden encontrar aquí. Ya estoy por sacar la revolución solar Géminis, porque ya se nos acerca la fecha de la entrada del Sol en Géminis y el Sol en Cáncer, como esto a manera de instrucción solamente, el Sol en los signos y todo esto.
Me pueden encontrar también en mis otras páginas, en mis otras redes sociales como Facebook e Instagram, como Hermes Trimagister. Y bueno, que tengan una excelente segunda mitad de mayo. Muchas gracias.